Hay historias que se cuentan en susurros, relatos que se transmiten de boca en boca, hasta que alguien decide comprobar si son reales. Esta noche descubrirás 3 de ellas. Una llamada que no debería haberse respondido, una casa que nadie logra abandonar y un caso policial que todavía hiela la sangre de quienes lo investigaron. Prepárate. Esto es 3 historias que no deberías escuchar después de la medianoche. La llamada de la habitación 409. En un viejo hotel de carretera en Oregón, el recepcionista recibió una llamada desde la habitación 409. Nada fuera de lo normal, excepto por un detalle. La habitación 409 llevaba años clausurada. Aún así, el teléfono sonó. El recepcionista contestó y escuchó una voz femenina susurrar: No, por favor, dile que no me busque. La línea se cortó. El hombre subió a comprobar la habitación. La puerta estaba cerrada y con polvo acumulado. Abrió la cerradura con la llave y lentamente abrió la puerta. No puede ser. La policía confirmó que, en esa habitación, una mujer fue hallada muerta en 1987 tras llamar a su marido justo antes de desaparecer del registro del hotel. Desde entonces, la habitación 409 permanece vacía, aunque cada cierto tiempo el teléfono vuelve a sonar. La casa que respira. En el sur de Chile, un grupo de albañiles fue contratado para restaurar una casa de campo abandonada. Pero tras el primer día de trabajo, ninguno quiso volver. Uno de ellos declaró haber escuchado un sonido, como si la casa respirara. El aire se movía en el interior, las paredes parecían latir. Y cada vez que uno de los hombres entraba en una habitación, las puertas se cerraban solas. Una noche, el dueño fue a comprobar qué ocurría. Encontró las herramientas tiradas, las ventanas rotas y en el suelo una huella de polvo, en forma de mano humana, pero con 6 dedos. El informe policial indicó que no había señales de violencia. Sin embargo, los vecinos aseguran que cada invierno, cuando sopla el viento, la casa vuelve a emitir un sonido que parece una exhalación, como si algo todavía respirara allí dentro. El expediente de la niña del espejo. En 1991, una pequeña ciudad cerca de Moscú reportó un caso extraño. Una niña de 9 años llamada Ania K. desapareció dentro de su propia habitación. Sin testigos, sin señales de entrada ni salida, solo un espejo roto frente a su cama. Los investigadores descubrieron algo perturbador. En la parte trasera del espejo, alguien había escrito con tiza blanca: ella no quería irse. Nosotros la llamamos. La madre juró que en las noches previas, Ania hablaba frente al espejo y reía con alguien que no estaba allí. Durante la investigación, varios agentes reportaron escuchar golpes desde el interior del vidrio. Uno incluso afirmó ver una sombra infantil reflejada donde no había nadie. El expediente fue cerrado sin resolver. El espejo permanece bajo custodia del Ministerio del Interior ruso. 3 historias, 3 advertencias. Una habitación que llama desde el pasado, una casa que parece tener vida propia y un espejo que guarda más que reflejos. Esta noche, cuando escuches un susurro o veas tu reflejo moverse distinto, solo recuerda una cosa:
no todas las sombras son tuyas.